¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Enrique, ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. ¿Te ríes por lo del Día de los Santos Inocentes? Sí, es justo lo que te iba a decir, que hoy, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y Día creo de que los Santos Inocentes. quedó ad hoc ahí por un antecedentes. Pero bueno, eso es otra cosa. Estamos entrando puntualísimos a un programa más de Perspectivas. Vamos a discutir hoy con dos personas que saben mucho de estos temas. Vamos a discutir lo que fue 2015, Belén, un año muy apasionante en materia política, Totalmente. con muchos temas que discutir. Y creo que es momento, faltando 3 días para que se termine el año, de hacer un balance final, ¿no?, de lo que nos dejó 2015. Totalmente. Ya lo veníamos haciendo de alguna manera a lo largo de otros programas y visualizábamos pues estos temas como fundamentales, marcaron agenda a lo largo de este año que está agonizando, y hoy queremos profundizar con nuestros invitados. Así que si te parece, pues vamos a conocerlos. Claro. Jorge Rocha Quintero, académico y analista político. Es doctor en Ciencias Sociales por el ITESO y es profesor investigador de la Universidad Jesuita. Su línea de investigación es Política y Sociedad. Ha sido coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO desde enero de 2010 a julio de 2014. Colabora en distintos medios de comunicación, como analista en Canal 44, en Radio Metrópoli, y es miembro del Consejo Editorial del Observatorio de Medios del ITESO. Rodrigo Cornejo es egresado de Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Tiene 28 años. Ha participado en Yo Soy 132 y en el activismo social desde el 2012. Actualmente es co-coordinador de la red de voluntarios sin filiaciones partidistas que busca mejorar la calidad de la democracia, llamada Wikipolítica Jalisco. Jorge Rocha, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues ya a punto de terminar este año que yo creo que sí podríamos catalogar de más o menos convulso, ¿no? Convulso. Así es. En términos positivos y negativos, ¿no? De los dos. Rodrigo Cornejo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. A mí también me parece que no nada más está lleno de actividad como convencionalmente cada año hay, sino que sí hay cosas muy puntuales de proyectos políticos que valdría la pena discutir. ¿Qué habría que destacar de 2015 en materia política, Jorge? Y bueno, obviamente un tema central, a mí me parecen que son dos temas centrales. Uno es el proceso electoral. Bueno, tuvimos elecciones federales para elegir o renovar la Cámara de Diputados, por un lado, y la otra hubo renovación de 9 gobernaturas, si mal no recuerdo, junto con que en el estado de Jalisco, bueno, tuvimos nuevos diputados federales, nuevos diputados locales, además de el cambio en las 125 alcaldías, ¿no? Obviamente lo relevante para el caso, por lo menos nacional para mí, es que hay dos fuerzas políticas emergentes que aparecen, que es tanto Morena, sobre todo en la Ciudad de México, y en el caso del occidente, Jalisco, pues es obviamente Movimiento Ciudadano, por un lado. También tenemos el caso de los independientes, que por primera vez compiten, y bueno, quizá lo más destacado en el caso nacional es lo de Jaime Rodríguez, que es el gobernador de Nuevo León, y en el caso de Jalisco, pues la diputación de Pedro Kumamoto. Eso, digamos, en términos nacionales. Y en el caso local, obviamente, creo que lo más importante es que hay una fuerte crisis, una pérdida de espacios importantes de parte del PRI, del partido que actualmente tiene la gobernatura del estado. Hay una emergencia muy grande, hay una fuerte presencia ahora de Movimiento Ciudadano, que en términos de población está gobernando poco más del 60% de la población. Son solo 24 municipios, pero son los más poblados del estado, y también es la principal fuerza política, por lo menos en número, en el Congreso local, ¿no? Esa es la parte relevante, junto con un decrecimiento o una crisis que creíamos algunos que ya no iba a llegar a más del PAN, ¿no? Un PAN que ya está bastante más... Sí, hubo más fondo, ¿eh? Hay más fondo. Hay más fondo. Entonces, para 2018 igual podríamos anticipar que puede haber más fondo. Jugando el descenso, yo creo ya el PAN para por ahí, momentos, ¿no? O empezando a tener como rival al PRD, por ejemplo, ¿no? Más bien por Ese ahí, va a ser el Partido Verde. Exactamente. Pero para mí esos son como los grandes eventos políticos que marcan, en materia electoral. Y el otro es la crisis política de legitimidad del presidente, ¿no? O sea, fue un año muy difícil para Peña Nieto, obviamente marcado por, yo creo que 2 asuntos. Obviamente el asunto del tema de la economía, que no repunta. O sea, los precios del petróleo, por ejemplo, ya en este mes estuvieron rondando los $28 por barril.
cuando inicia el sexenio estábamos sobre los $100 en promedio, es decir, tenemos un descenso de casi el 70% del precio, del valor. cosa que es terrible. Una depreciación del peso que al final acaba alrededor del 15%, que por supuesto que también va a tener algún tipo de impacto. Y bueno, que la economía en general no ha repuntado, ¿no? Y obviamente, bueno, también este año se dieron a conocer las cifras de pobreza de Coneval. 2 millones más. Que son 2 millones más, ¿no? Ese es como el panorama económico. Y en lo político, pues obviamente el caso Ayotzinapa. Y la corrupción, ¿no? Y la corrupción que le sigue pegando al presidente. Y estas confrontaciones que ha tenido con los organismos internacionales de derechos humanos. Sí, se peleó con la Comisión Interamericana, con la ONU, con el relator de tortura. Obviamente está el tema del grupo de expertos que dijo que les tumbó su verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa. Entonces la otra parte es esa, ¿no? La gran caída de Peña Nieto. Rodrigo Cornejo. A mí me parece que podemos hablar de dos cosas, no solamente del desprestigio en sí de la clase política en general, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y todo lo que de ello se sucede, sino también en una especie de pulverización de los electorados monolíticos. No en todos los casos, pero casi siempre las sorpresas a raíz de esta pulverización son las cosas que vemos como los elementos nuevos de estas elecciones. Es decir, en un estado que probablemente se asumía como tradicionalmente panista, la pulverización de un electorado de cierta tendencia ideológica migra con relativa facilidad ya a opciones diferenciadas. La emergencia de Movimiento Ciudadano podría explicarse, a mi manera de entender, en buena medida por una migración y por un electorado que, si bien no es ya convenenciero, es decir, que se va con la opción política que le parece más atractiva, más bien empieza a discriminar de manera mucho más fina en opciones políticas. Y esto es una respuesta preliminar del electorado a la otra gran beta que yo considero que estuvo presente en todo este año, que es la crisis de la representación. Hablábamos ahorita un poquito de la caída del Partido de Acción Nacional, pero no sola y exclusivamente en el nivel federal, sino aquí en Jalisco, uno de sus bastiones, y de casi la virtual desaparición electoral, al menos, del PRD en el estado de Jalisco. Y estos elementos nuevos son porque las respuestas de los partidos a la crisis de la representación no han sido satisfactorias para el electorado. La emergencia del Partido Movimiento Ciudadano convive con el elemento, no tal vez determinante, pero sí más visible, en un distrito local en donde un independiente logra demostrar que bajo ciertas condiciones, con un electorado que es más proclive a discriminar entre opciones, lee un poco más el programa y que está hambriento de participación ciudadana, claro. Se pueden bajar los costos de la democracia, que es una de las grandes demandas de la gente. A mi parecer, los altos costes de la democracia. Parece ser que por fin empieza a migrar un poco esta insatisfacción con el modelo político que tenemos hacia un electorado que discrimina un poco más, pero que sigue sediento de opciones nuevas. Con la concatenación de estos factores hemos visto que ya por fin se habla desde cierto proyecto político de un gobierno metropolitano, por ejemplo, pero la ejecución de un gobierno que sí tiene, o se supone debe de tener un proyecto político, ha dejado mucho que desear de los ciudadanos también en términos de qué tan efectivo puede ser un gobierno que ha sido instalado no solamente mediante el voto de castigo, sino también con altísimas expectativas de efectividad. Es decir, la gente no solamente está votando por el menos peor o discriminando entre opciones por voto de castigo. ¿Qué resultados, no? Exactamente, y eso es probablemente el reto más grande, no solamente de los partidos políticos, sino de la participación política en general. De acuerdo. Y en el estado de Jalisco también me parece que hay elementos que venimos arrastrando, como no solamente la crisis en términos de seguridad, sino elementos que a veces son un poco invisibles, como el alto número de desaparecidos que tiene el estado de Jalisco, la pobre respuesta de todas las autoridades de órdenes estatal, municipal y local a la violencia en general, la invisibilización de esto como un problema grande. Entonces me parece que esos elementos, algunos nuevos y otros más añejos, pintan el estado de Jalisco como sí un año diferente, pues por así decirlo. Jorge, Rodrigo, sin embargo, me da la impresión que este electorado que has descrito de manera muy puntual en Jalisco no actuó de la misma manera a nivel nacional. ¿Qué está pasando con el resto del país? Porque en estas elecciones intermedias pues hay, digamos, un refrendo hasta cierto punto de confianza al presidente Enrique Peña Nieto. Mira, uno puede diferenciar en las tres grandes capitales del del país, o sea, lo que es Monterrey y Nuevo León, el DF y Guadalajara, Jalisco. Ves que son tres lugares que se comportaron atípicamente, que son los que finalmente donde hay, por ejemplo, el PRI tiene sendas derrotas. En el resto del país, finalmente el PRI tiene una gran victoria.
Incluso hay que decirlo, de los 300 distritos electorales, el PRI gana 185, si mal no recuerdo. Hay que ver en en qué alianza estados, con ¿no? el Verde. Sí. Exacto. Pero sí, normalmente van a ser en el resto del país, pero tú quitas el caso Nuevo León con el Bronco, ¿no? Donde el Estado se vuelca por un candidato independiente. Ves el caso, por ejemplo, del Distrito Federal, donde ya hay dos fuerzas políticas claramente definidas, ¿no? Por un lado Morena, Sí, Morena con es López primera fuerza, Obrador, claro. y por otro lado el PRD, ¿no? Con una configuración distinta políticamente. Y el caso de Jalisco, que acabamos también de decir, que es también particular, ¿no? En el país, donde tienes al PRI, que obviamente sigue teniendo fuerza, tiene una derrota importante, pero sigue teniendo fuerza, junto con la emergencia de Movimiento Ciudadano. De hecho, hay que decir, los 10 diputados federales que tiene Movimiento Ciudadano ahorita en la Cámara de Diputados federal, los 10 son de la zona metropolitana de Guadalajara. A los 10 de Jalisco que van para la bancada. Hay un poco más, pero Son son 26, ¿no? son plurinominales. Pero Sí, los sí. 10 que ganaron por Distritos. mayoría relativa, o sea, distrito, todos son no de Jalisco, de la zona Sí, metropolitana porque el de federal de Guadalajara. Vallarta lo ganó el PRI, ¿verdad? Exacto. Sí, 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 que Entonces, fue otro de los pero problemas. son, digamos que hay como 3 electorados atípicos, ¿no? Urbanos, con estas características que Rodrigo muy bien señalaba, pero el resto del país, digamos, sigue teniendo una cultura política, digamos, menos desarrollada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Habrá que ver qué pasa en 2018, porque efectivamente Peña Nieto, no sabemos qué va a pasar con esta crisis de legitimidad que tiene. O sea, todo este año, el inicio de las encuestas que marcaban de popularidad estaba sobre el 39, en julio baja a 35, termina en diciembre, noviembre con 39, pero de ahí no se ha levantado. Y bueno, ¿No? faltó otra ciudad dentro de este panorama urbano, Morelia, donde claro. también gana un candidato independiente. Y si nos vamos a las ciudades que tienen más de 500,000 de habitantes en todo el país, el PRI en esas ciudades obtuvo un promedio de 18% del voto. Exacto. Ojo, Claro. es una cifra muy baja para lo que Claro, suele no tener es un dato el Partido de menor. Revolución Institucional. Vamos a un corte. Tenemos que Belén. hacer una pausa y regresamos contigo, Rodrigo, para esta reflexión. Estamos de regreso. En Perspectivas, haciendo un balance de este año 2015, un año que ya lo hemos dicho, muy apasionante en materia político-electoral. Rodrigo, estamos discutiendo por qué esta divergencia entre los mensajes electorales que manda Jalisco y los que manda el resto de las entidades federativas, sobre todo en la conformación del Congreso Federal. Me parece que fuera de ciertas áreas urbanas que tienen una politización muy grande, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, por su colapso urbano, por el desorden urbano que existe, y otros electorados que tradicionalmente solemos concebirlos como más politizados, Sí. no hay una contestación coherente fuera de estas 3 o 4 áreas metropolitanas al poder. Es decir, lo preocupante es que siempre se puede ir más abajo. Hemos tenido presidentes altamente impopulares, generalmente más allá de la mitad de su mandato, caen en picada y tienen que o salir del país o desaparecer de la vida pública por esta misma crisis de legitimidad que parece ser cíclica cada sexenio. Sin embargo, en algunas elecciones, al menos de presidente anteriores, había tal vez de la oposición una contestación más coherente. Sin embargo, estos elementos que menciona Jorge muy elocuentemente de los independientes, Movimiento Ciudadano, Morena disputando, nos hablan no solamente de una pluralidad de opciones políticas, sino de una pulverización de la oposición. Más allá del desgaste del Pacto por México, donde se llegó al total descreimiento de que el tripartidismo imperante no podía hacer nada más que colaborar con el gobierno federal, quedan desacreditadas estas opciones. Y parece ser que estas opciones, que han sido contestaciones parciales al gobierno federal del PRI, desde varias perspectivas, no logran articular una respuesta grande. Es decir, para responder a un gobierno federal que controla la mayoría de las gubernaturas, que todavía tiene con sus aliados parlamentarios una mayoría virtual pues, en el Congreso, hace falta un gran esfuerzo. Y lo que hemos visto es que los únicos que probablemente sean, incluso el PRD probablemente en la última votación del Congreso votó por primera vez no con Morena. Pero no hemos visto una contestación coherente, ni siquiera un diálogo entre estas fuerzas de la oposición que están pulverizadas. Y probablemente no lo veamos en 2018. En un foro en la Feria Internacional del Libro se mencionaba que el elemento nuevo en 2018 podrían ser los independientes, pero sin un partido político detrás de un candidato es muy difícil poder hacer una campaña federal en todos los estados del país
que tenga algo de fuerza comparable a los partidos políticos. Así que me parece que sin una contestación coherente y con estas parciales, el único electorado que sigue siendo relativamente monolítico es el electorado que gravita alrededor del PRI. Del PRI, ¿no? Y bueno, y del Verde, ¿no? Que yo creo que ya... Que Chiapas es un laboratorio aparte, ¿no? Sí, pero digamos que el Verde, no sé qué opinas, Jorge, pero fue muy eficaz para el PRI durante mucho tiempo y en las últimas elecciones se ha demostrado que ya no lo es tanto. Ya no alcanza en las ciudades, por ejemplo, en Guadalajara sacó 2.5%, muy bajo, en Monterrey desapareció, es decir, ya no le ayuda a llegar a ese elector urbano al que el PRI ya no podía llegar anteriormente. No, de hecho, el Verde y Nueva Alianza, porque hay que decir que son los dos partidos, satélites. digamos, satélites. Aunque el PAN pacta con otros, ¿no? El Verde exclusivamente con el PRI. Sí, sí. Bueno, el Verde yo creo que fue un muy mal año para ellos, ¿no? A pesar de que todavía les alcanzó para sacar algunos diputados, pero fue muy mal año. ¿Por qué? 50. Porque estuvieron en el centro del debate. Se pidió la anulación del registro explícitamente, se habló en el Consejo General del INE y luego además uno de sus principales dirigentes también tiene una acusación en la FEPADE. Es decir, delincuente electoral, sí. Es decir, al Verde le fue muy, muy mal en esta última elección y yo sí creo que probablemente el PRI ya esté reconsiderando esta alianza porque ya no le está dando, como bien dices, lo que le daba en otros momentos y creo que ya más bien se va a empezar a convertir en un lastre para el propio priismo, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarles, para profundizar un poquito en esta reflexión, ¿qué tan profunda es esta crisis? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De una crisis del sistema de partidos? ¿Estamos hablando de una crisis de la representación electoral? ¿De una crisis de las reglas del juego, del sistema político? Es decir, o juntamos todo y hablamos de una crisis de régimen. Es decir, ¿qué estamos viendo en México? Mira, para mí es una crisis de sistema político, porque además se nos hace fisuras por donde quieras. O sea, hablamos del tema de los organismos públicos autónomos que no nos están dando ni a nivel federal ni a nivel nacional. Obviamente de estas elecciones que además, fíjate, una cosa muy curiosa, normalmente antes las reformas político-electorales te daban para 2 o 3 procesos. Ahora, cada reforma te dura un solo proceso y vuelve a caer en crisis. Es decir, y lo decíamos quizá en otros espacios, sí. Para mí el problema no es estarle cambiando las llantas o las puertas o los vidrios al carro. Lo que hay que cambiar ya es el modelo, el carrito ya no, este carro ya no sirve ya no desde mi punto de vista. Digo, porque hay muchas fisuras y ese es un tema importante y hay que decirlo que también en Jalisco sucedió. El tema de la abstención es un asunto que sigue creciendo. Es decir, es cierto que estos movimientos de emergencia, pero por ejemplo en esta elección en Jalisco se rompió una viejísima tradición, bueno, más bien una supuesta premisa de que el PRI ganaba cuando había mucha abstención. Eso en Jalisco ya no pasó. Ya ni eso. Ya no pasó. ¿Y qué pasó? Que muchos de estos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano ganó más o menos, si mal no recuerdo, en 7 municipios grandes donde la abstención fue más alta del 50%. Sí. Es decir, se te está viniendo encima un fenómeno muy importante que es la abstención, donde la gente dice, ¿sabes qué? Pues yo no creo en este sistema. Ni el voto duro. Exacto. Y además es completamente coherente con otros fenómenos. O sea, si tienes un país que sistemáticamente no sale de la pobreza y la mitad de tu población está en pobreza, pues entonces este sistema político y esta democracia no les está dando nada. Claro. No tendrían para qué salir a votar. Rodrigo, ¿es crisis de régimen? Me parece que es una crisis que pasa por varios factores. En primer lugar, es una crisis de ordenamiento político. En México, a mí me parece que está instalada una democracia de la desconfianza. Es decir, la sobreregulación electoral habla de que para constantemente refrendar la poca o casi nula confianza que hay del elector, constantemente hay que estar cambiando las reglas del juego para parchar comportamientos que minan aún más la confianza en la democracia electoral que tenemos. Sin embargo, este modelo de sobreregulación lo único que nos prueba es que pues es algo muy evidente, ¿no? Las leyes se ajustan a realidades y la realidad normalmente rebasa la ley. Y esto es bastante cierto para el juego electoral. De ese tipo de incapacidad del sistema político de reformarse a la velocidad de los partidos, a la que los partidos violan la ley, nace otra crisis. Es muy evidente. México fue una república presidencialista durante mucho tiempo y ahora parece tener un semipresidencialismo que no termina por reconocerse en ninguna parte. Desconcentramos muchas facultades a los gobernadores y los gobernadores convirtieron en feudos sus estados, dimos autonomía a los organismos públicos descentralizados electorales, a los OPLES, como les llaman. Autonomía de cuotas. Exactamente. Terminaron operando las elecciones a modo del gobernador en turno y aparte, en la cuestión del federalismo fiscal,
terminamos con una deuda de los estados y de los municipios prácticamente inmanejable. Entonces, el haber soltado las riendas relativamente y a raíz de esa autonomía, no vimos ningún beneficio derivado de una mejora en la calidad de la democracia, más participación en los estados. Y esto nos hace evidente de que tendríamos que transitar, en mi entendido, a un sistema político que le diera más estabilidad. Yo me pregunto qué pasaría si fuéramos una democracia parlamentaria, en donde fuera de facto necesario presentar un programa, acuerdos entre distintas fuerzas políticas, y cuando se perdiera la confianza en esa formación, como la hay ahorita, el gobierno de Peña bajo una democracia parlamentaria ya hubiera tenido que disolverse y hubieran tenido que llamar a elecciones. Tiene el verde y el panal para que le den mayoría. Pero ¿sabes qué? No solamente es esto, es decir, yo creo que hay diseños. Sí. O sea, por ejemplo, a ver, la pregunta ¿es viable seguir manteniendo municipios de 3,000 habitantes en México? ¿Es viable no generar instancias de gobierno que sean más de corte microrregional o regional? ¿O sigue siendo viable que tengamos 5 gobiernos municipales en una sola ciudad metropolitana? Claro. Es decir, no solamente ya es la parte política, incluso el diseño de nuestro sistema ya no está dando, ya está caduco. Yo creo que tenemos que repensar cosas desde la raíz, desde el fondo, ¿no? Revisemos ahora qué está pasando con la izquierda en nuestro país. Ya hemos visto estos movimientos de alguna manera reflejados no solamente en México, en América Latina. La izquierda también parece que está sufriendo por ahí algunos cambios, pero en el caso de nuestro país, lo que pasó con el PRD, ya lo decían al principio, esta caída, el surgimiento de Morena, la presencia otra vez muy fuerte de Andrés Manuel López Obrador de cara a las elecciones presidenciales que se avecinan. ¿Cómo queda la izquierda y qué futuro vislumbran para ella, Jorge? Bueno, la izquierda en México sigue siendo todo un enigma. Un misterio. Exacto. Yo creo que la gran primera división que tenemos es que hay una ruptura entre izquierda social e izquierda partidaria. O sea, esa es una primera ruptura que, por ejemplo, en los partidos de derecha no sucede tanto en México. Pero mientras esa ruptura no se resuelva, creo que ahí la izquierda no va a ganar fuerza. Y bueno, si a eso le añadimos el componente ZLN, todavía lo tenemos más disgregado. Pero si nos vamos solo a la izquierda partidaria, pues quedó atomizada en términos reales, se supone que en 4 partidos. O sea, es el PRD, Morena, el PT que resucitó, bueno, murió y resucitó al tercer día. Como Lázaro. Exactamente. Y se supone que Movimiento Ciudadano también es de izquierda. Pero si uno luego se va a preguntar exactamente qué entienden todos estos por izquierda, la verdad es que yo no sé si es más difícil el debate entre ellos o entre ellos con el PAN o con el PRI. Claro. Ese es el gran tema para mí, para la izquierda. Y por supuesto que ahorita, bueno, digamos, hablando de cara al 2018, pues tenemos a estos pretiradores, que es obviamente López Obrador. También Mancera por ahí estaría, digamos, queriendo. El Bronco vía Movimiento Ciudadano. Es decir, yo veo una izquierda extremadamente atomizada en términos político-partidarios, pero además veo muy pocas posibilidades. Bueno, además con un problema. Esta izquierda, si no se une o no hace un frente para 2018, no van a poder aspirar a nada, ¿no? Es decir, la fórmula de la izquierda, es que ese es como la gran tragedia de la izquierda mexicana. O sea, se tienen que juntar todos para poder hacer un frente verdaderamente competitivo. Pero yo creo que en este momento esta atomización es mucho más profunda que quizá en otros momentos. Un buen ejemplo sería lo que pasó, por ejemplo, en Uruguay, con el frente que representó a Pepe Mujica, ¿no? Es que en realidad las izquierdas se han puesto de acuerdo para casi todas las elecciones. Pero aquí se ve más complicado, ¿no? Exacto. Bueno, en el 2000 no, pero en el 2006, en el 2012 se pusieron de acuerdo. Rodrigo. Sí, pero a mí me parece que ideológicamente la izquierda no nada más está a la deriva, sino a ciegas y dando tumbos. Hay experimentos municipalistas en España que han creado partidos sin vida orgánica para congregar no solamente diferentes corrientes partidistas, sino incluso movimientos sociales que han logrado conquistar zonas metropolitanas importantes en Europa. Y eso no es simplemente un ejemplo de algo que sucedería solamente en Europa. Hay otras convergencias en otras partes que, si bien ahorita ya perdieron fuerza en América Latina, dan ejemplo de cómo es posible hacer una concertación con un programa de gobierno. Pero es que aquí los movimientos sociales piensan que la mejor forma de honrar sus principios es no participar en política. O no participar en política institucional. Exactamente. Y eso creo que es una pésima estrategia, porque abandona. Ese divorcio de vasos comunicantes entre el movimiento social y sus reivindicaciones, que han tenido marchas multitudinarias para exigirle justicia
transparencia y derecho y acceso a la verdad al Estado y respeto de los derechos humanos, rara vez se encuentra ahí con los partidos. Y los partidos parecen ser impermeables a cualquier tipo de demanda social. No solamente en la demanda a la justicia y el proceso de pacificación en el país, sino, por ejemplo, a las demandas de la gente de combatir la desigualdad social, una reivindicación que ha encontrado ecos en los programas de otros partidos de izquierda en el mundo y que aquí está tremendamente ausente. Dejémonos ni siquiera de hablar de redistribución de la riqueza, de combate a la pobreza y de un programa coherente. Así que me parece que el electorado hace bien en guardar una sana distancia ahí, pero parece que no hay voluntad de nadie como para realmente comenzar a repolitizar estos partidos que hacia adentro, a mí me parece, están casi muertos. Se mueven por inercia, son cuotas y son grupos y cotos de poder, como el PRD, que sabe tan deslegitimado que ellos mismos tienen que es que precisamente esta ruptura de izquierda social con izquierda de partidos es la que ha hecho este vaciamiento que bien señalas. Pero fíjate, Rodrigo, Jorge, ¿por quiénes votaron también estos que tú mencionabas, los ganadores del proceso 2015? Son plataformas políticas que no tienen vida interna y no apuestan por ningún tipo de democratización. Es decir, MC no elige a nadie de sus candidatos. Morena es dedo o tómbola en la mejor de las situaciones. Y candidatos independientes como el Bronco, que de demócratas pues no tienen nada. Vamos a un corte y seguimos platicando esta noche en Perspectivas. Estamos de vuelta esta noche en Perspectivas, platicando o haciendo un recuento de lo que fue 2015. Y uno de los temas, Belén, que le hemos dado mucho espacio en este programa es el tema de Ayotzinapa, ¿no? Sin duda alguna. Que siguió vivo durante 2015. Ya estamos hablando de, hasta hace 2 días se cumplieron 14 meses, ¿no? Después de lo que hizo, 15 meses, perdón, después de lo que sucedió en Ayotzinapa. Me gustaría preguntarte, Jorge, ¿qué se ha desprendido? ¿Cómo ves el debate posterior, tanto en temas como la reforma institucional, como el cambio político? Es decir, ¿qué ha pasado después de Ayotzinapa? Fíjate que el caso de Ayotzinapa es muy trágico, obviamente, por el caso mismo, pero también los efectos que ha tenido. Porque yo veo un proceso paralizado para todos lados, ¿no? O sea, el caso ya jurídicamente no está avanzando, aunque ya en este mes Osorio Chong volvió a hablar con los padres para decirles vamos a buscarlos otra vez, pero el caso está paralizado porque no ha tenido ningún tipo de implicación de cambio institucional. Ninguno prácticamente. Es decir, no se ha puesto en tela de, o sea, decir, a ver, ¿cómo la PGR está investigando? Porque, bueno, esa es la otra tragedia. Sí. O sea, finalmente, el caso más seguido, el caso que tenía todos los focos, todo su reflector, que era el caso de Ayotzinapa, lo hicieron mal. Entonces, bueno, si hacen mal ese con todos los reflectores, pues hacen mal, la hipótesis es hacen mal todo lo demás. Denuncia, sí. Todo lo demás, y ahí no hemos tenido prácticamente ningún tipo de avance. Lo que sí estamos viendo es que se van minando, digamos, las fuentes de legitimidad obviamente de la PGR, obviamente de la presidencia. Ya hay un conflicto entrampado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de México. Es decir, estamos como en el peor escenario porque no está avanzando nada, ¿no? Ni sabemos si siguen desapareciendo, o sea, si están muertos, no se están buscando tampoco, pero tampoco hay cambios institucionales. Es decir, estamos llegando al peor de los mundos en el caso Ayotzinapa y es algo que por lo mismo tenemos que seguir con el reflector puesto. El presidente en el inmovilismo, ¿no, Rodrigo? Sí, a mí me parece que el gobierno no solamente actúa de manera reactiva, sino que pierde una batalla discursiva muy importante. Cada vez que sale, probablemente es no nada más impermeable, sino ciego y sordo a los reclamos de las protestas multitudinarias, y el epítome de esto es el grafiti gigante que se ve en el Zócalo como la portada de Proceso, en donde se dice fue el Estado, y eso se incorpora al discurso del contrapoder y constantemente se está no diluyendo, sino extendiendo la responsabilidad a todos los órdenes de gobierno. Primero, el gobierno federal intenta abstraerse de toda responsabilidad de una manera reduccionista, diciendo, bueno, fueron un par de personas o a lo mucho 100 personas que hemos logrado detener en un municipio que estaba imbricado con el crimen organizado, pero de ahí no pasa, abstrayéndose de esa responsabilidad. Conforme la oposición, yo llamaría más bien no partidista, sino popular, va empujando el discurso y disputándole la palabra al gobierno, sale esta terrible declaración, ¿no? La verdad histórica. Un funcionario se anima a hacer historiografía y en un caso que sigue abierto declara un carpetazo muy místico diciendo que la verdad histórica era que la investigación... Un cierre por decreto, ¿no? Exactamente.
Y a raíz de esto hemos visto que no se necesita tal vez, en mi opinión, una reconfiguración de cómo funciona el poder, sino cuestionamientos muy puntuales a cuál es el rol del dinero y el lavado de dinero en todo el país, que están infiltradas las policías municipales, y el altísimo grado de violencia que no nada más nos dice que debe de haber una investigación de la PGR, incluso aunque hubiera una buena investigación, lo que habría que cuestionar es cuándo va a empezar el proceso de pacificación del país, más allá del insistir en respuestas a casos muy puntuales horrendos de violencia. Y parece ser que el gobierno no tiene, más allá de una estrategia de combate frontal al narcotráfico, ninguna intención de inaugurar ningún proceso social de pacificación, parecido, por ejemplo, al que se ha tenido en Colombia, parecido al que se han tenido con comisiones de reconciliación y de búsqueda de la verdad en países que tuvieron guerra civil en América Central. Sí. No hay nada de eso. En la sociedad hay un poco de eso, pero el gobierno no parece querer inaugurar nada. No. Claro. Y me parece que ningún cambio institucional va a hacer que este proceso empiece por sí solo. Tenemos que hacerlo todos. Y sabes que hay dos procesos que, independientemente de lo que pase con Ayotzinapa, quedaron abiertos y no se han resuelto. El caso del estado de Guerrero, cuando empezaron a buscar a los desaparecidos y que encontraban fosas y fosas y fosas, dicen, bueno, y estos no son... pero tampoco sabemos quiénes son. Vuélvelos a poner. Y el estado lleno de fosas, sí. ¿No? Y Guerrero sigue más o menos igual. Claro. ¿No? Y además también se supo que el estado de Guerrero es uno de los principales productores de amapola en el mundo junto con Afganistán, y tampoco con eso se ha hecho nada. O sea, independientemente de los 43 desaparecidos, ese tema ya salió a la luz y no se ha hecho nada. Particularmente la zona de Iguala. Exacto. Y incluso el tema de los desaparecidos que ha incrementado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que de alguna manera Ayotzinapa nos vuelve a poner sobre la mesa elementos que también han estado presentes a lo largo de este año que está por terminar. El asunto de la legalización de la droga, por ejemplo, o de la marihuana particularmente, y el tema de los grupos criminales, esta reconformación que se ha dado en el país. No sé, Rodrigo, ¿quieres empezar? Bueno, quizá nomás terminar una cosa más. Otro tema que en esta misma línea, Belén Sales, a ver, ahora sí se comprobó que claramente había una infiltración y una clara relación entre un gobierno local y la delincuencia organizada. Claro. ¿No? Pase lo que pase, eso en Iguala ya está comprobado. Buscaglia ya había dicho desde hace varios años, desde que llegó Calderón, que el 10% de los municipios de México estaban en esa circunstancia. El 10%, que no son poquitos, ¿no? Sí. Estamos hablando de un buen número de municipios. Con ese tema tampoco se ha hecho absolutamente esos 10%, Jorge, es completamente infiltrados. Exacto. Porque tiene otra cifra que es el 60%, con algún nivel de infiltración. Con algún nivel. Con eso no se ha hecho nada. Y eso es independiente, bueno, está relacionado, vuelve a surgir con el tema de Ayotzinapa. Y en ese tema no se ha hecho nada, absolutamente nada. Es decir, por eso hablo de este pasmo, y comparto lo que dice Rodrigo del gobierno, de, bueno, ahí está, y todo está parado, y todo está frenado, y no sabemos para dónde caminar. El problema es que este gobierno va a la mitad del camino. Entonces, 3 años más en esta lógica, lo que te va a sumar es... Bueno, ya va a la mitad, ¿no? Hay que ver el vaso medio lleno. 3 años más de esta lógica te va a llevar a mayor crisis, claro. Porque estos problemas no es que se queden estáticos. No, si no lo resuelves, te van a seguir creciendo. Como bola de nieve, Rodrigo. Sí, droga, desaparecidos, grupos criminales. Me parece que hay una corresponsabilidad social al gobierno. Tampoco podemos achacar todo a algo que como sociedad renunciamos a debatir durante muchísimo tiempo, que era que el narcotráfico derivaba relativos beneficios económicos a ciertas comunidades, y mientras no fuera muy violento, era algo que podíamos hacer la vista gorda y no sucedía nada. Ahora, a la luz de estos hechos, lo que tenemos que hacer es preguntarnos de dónde nace esta cobardía del gobierno mexicano para empezar a discutir seriamente con los Estados Unidos lo dañina que es la asimetría de legislación de drogas entre México y Estados Unidos. Más allá de que aquí la mayoría de los mexicanos estén a favor o en contra de legislar para despenalizar la marihuana, lo que a mí me parece que es más dañino es ver que esta vecindad y el trasiego de droga siempre va a pasar por México. Y a menos de que la política exterior mexicana comience a hacer, ya no acusaciones, como en el sexenio de Felipe Calderón, que ponían un espectacular diciendo, por favor, ya no pasen armas, sino preguntas serias como, ¿qué quieren hacer ustedes para pacificar el sur de la frontera de Estados Unidos y el norte de la frontera mexicana? Y cuando no empecemos a preguntarnos algo muy sencillo, ¿por qué mexicanos le están disparando a mexicanos? A eso se reduce. Y ahí hay una responsabilidad social
Pero para el Estado indisociable. mexicano es delincuentes contra delincuentes. Exacto, y este maniqueísmo y esta dicotomía obvian muchas cosas. Esto pasa por la desigualdad económica, Sí. esto pasa por la falta de oportunidades, una tolerancia aterradora, no a la narcocultura, sino a la violencia en sí y la deshumanización de la mayoría de los mexicanos que tienen mucho trabajo, según una encuesta, haciendo empatía con las víctimas del crimen organizado. Hasta que no te toca a ti, no sabes lo que es un secuestro o un asesinato. Entonces creo que los límites de la barbarie constantemente se están renovando y debemos de hacernos una pregunta necesaria. Es como, esto lo podemos tolerar mucho tiempo más, pero ¿hasta cuándo vamos a empezar a preguntarnos cuánto tiempo queremos tolerarlo? Ahora, decíamos que no hay respuesta institucional, no hay respuesta política, no hay respuesta en materia de política exterior a estos problemas. ¿Podrá haber una respuesta en materia de constituyente, por ejemplo? ¿Podremos pensar que México podría entrar a partir de 2018, 2021 en un proceso constituyente de una nueva constitución, renovar el pacto social? ¿Es posible, Jorge? A ver, yo creo que si hablamos de lo que debería de ser, eso tendría que pasar. De hecho, eso tuvo que pasar en el año 2000. Yo creo que el Uno de los peor grandes error, errores de Fox, claro. el peor error quizá de Fox es no haber hecho este cambio de constitución de régimen que pasó en otros países de América Siguió Latina. operando con el esquema Exactamente. autoritario, ¿no? Entonces yo creo que ese es, digamos, el peor pecado de Fox. En 2018 yo veo que este proceso sigue siendo necesario, porque además traemos un déficit de casi 2 décadas de lo que tuvimos que haber hecho en 2000. Lo veo necesario, pero actualmente por las fuerzas políticas que tenemos, no veo Peligroso. que tengan, no veo que tengan la posibilidad para acordar un cambio de ese tamaño. O sea, si ya vimos que la propia izquierda en sí misma no se puede poner de acuerdo, o va a ser difícil que se pongan de acuerdo para un candidato, imagínense a estos también negociando con un PAN que está en crisis y que no sabe para dónde va, y con un PRI que también, a pesar de que sigue ganando elecciones, también está en crisis interna. Entonces le vamos a seguir metiendo llantas al coche. Yo creo que... al viejo modelo del 17. Yo quisiera que fuera otra cosa, pero lo que veo en términos reales es que vamos a seguir con el viejo modelo, ¿no? El 17. A pesar de que no... Bueno, salvo que empiecen a suceder cosas mucho más graves que sí digan ya, o sea, basta y vamos a... ¿Desde la sociedad civil, Rodrigo, es posible? Hay que lanzar esa idea. También hay que poner atención a ejemplos muy puntuales, como el proceso constituyente de la ahora Ciudad de México, en donde vemos que hay personas que van a ser designadas por Peña y designadas por Mancera. Entonces podremos ver ahí también lo que yo señalaba como peligroso. Un proceso de nuevo constituyente descuidado podría tener consecuencias Desde las élites, aparte. más nefastas, incluso de la instalación de un proceso incluso más excluyente que el que ahora tenemos. La Constitución ahora es letra muerta, pero puede ser más excluyente. Entonces a mí me parece que tendremos que estarnos preguntando cuáles son las prioridades y las orientaciones generales, culturales, sociales de los mexicanos. Hay reivindicaciones de justicia, de mayor igualdad en la distribución del ingreso, de pacificación del país y de mayor participación. Esos 4 elementos nos servirían para empezar a discutirlo. Es un pacto que si no opera, vale la pena disolverlo y reemplazarlo por uno nuevo. Pero hay que señalar que, al menos desde mi opinión, es muy poco probable que los actores que son más favorecidos por esta inoperancia de la Constitución vayan a, por su beneplácito, desconcentrarnos esa facultad a nosotros y decirnos, bueno, aquí tienen una Constitución en blanco, háganla ustedes y nosotros nos supeditamos. Más bien es al revés. Aquí está nuestro ordenamiento, nuestros poderes económicos, mediáticos y políticos, y nosotros vamos a tutelar el proceso. Rodrigo, a mí me gustaría insistir un poco en lo que ya planteaba Enrique. ¿Qué tanto se van a impulsar estos? Bueno, ya lo respondías en parte, pero quisiera insistir. ¿Qué papel va a jugar ya el ciudadano propiamente organizado? Tú que has participado en Yo Soy 132, en Wikipolítica, ¿hacia dónde ves que van a crecer estos movimientos ciudadanos juveniles, incluso yo lo diría? ¿Y qué tanto podemos aspirar a lo que ha ocurrido en países, por ejemplo, como España? La característica de muchos de estos movimientos es que su impacto más grande es en redes de incidencia local. Es decir, que, por ejemplo, no es gratuita que la victoria de Pedro Kumamoto no haya sido para una diputación federal, sino una diputación local. Lo que se busca muchas veces en estos movimientos es reducir el alto grado de intermediación que hay entre la toma de decisiones y el ciudadano corriente. Y entre más se reduzca este grado de intermediación, comenzaremos a ver una participación ciudadana incrementada. Estos movimientos también tienen defectos en tanto que no han sabido dialogar más allá de una relación dicotómica de oposición al poder y tendrían que empezar a ver cómo pueden modificar las relaciones entre ciudadanos. Recuperar la confianza necesariamente tendrá que pasar por construir un movimiento social que pueda dialogar con el poder tan nefasto que está instalado, pero a la vez que pueda dialogar con una dinámica social tan nefasta que está instalada en nosotros,
que es la falta de cooperación, el primar la competencia sobre la convivencia y el que hemos renunciado y abandonado los espacios públicos y políticos. Y eso nos toca a nosotros, los mexicanos. Eso no es de los partidos y no es del Estado, ¿no? Totalmente. Vamos al corte y seguimos platicando en Perspectivas. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, revisando un poco lo que ha ocurrido a lo largo de este año 2015, los temas que marcaron agenda, que marcaron también algunos cambios sustanciales en Jalisco, en nuestro país, pero no hay que perder de vista también lo que ocurrió más allá de nuestras fronteras, América Latina, Europa. Y quisiera que iniciáramos este recorrido por el exterior, hablando de las elecciones particularmente que hubo en algunos países de América Latina, Argentina, hubo elecciones intermedias en Colombia, en Centroamérica también. Jorge, Venezuela, Sí, por supuesto. Digamos, la tendencia que se ha mostrado en América Latina es que, bueno, habíamos visto hace una década aproximadamente el arribo de muchos gobiernos de izquierda. De hecho, los únicos dos países que no habían entrado en esa lógica, digamos, de los importantes del continente era Colombia y México. el nuestro, precisamente, pero el resto estaba, digamos, volcado a la izquierda. Y ahora lo que estamos viendo son los regresos, ¿no? Es decir, en el caso de Argentina con Macri, que es quizá para mí el caso más fuerte. Lo de Venezuela, que habrá que ver en qué acaba esa crisis política entre Maduro y los opositores, aunque yo creo que ahí Maduro ha tenido muchísima culpa. O sea, Ya yo creo creó un que parlamento paralelo que se llama Sí, la no. Asamblea Popular. Con todas las atribuciones del Congreso. Tristísimo, Bueno. ¿no? yo creo que Tristísimo. el peor error de Chávez fue haber dejado a Maduro como su sucesor, porque ha sido el principal obstáculo Enemigo, para su claro. proyecto. Oye, revolcándose en la tumba, nunca mejor dicho. Así ¿verdad? es. Sí, sí. Bueno, también tenemos que hablar de la crisis política que tiene Dilma Rousseff en Brasil. que yo creo que ya es el arrastre de todas las crisis políticas desde Lula, las propias, ¿no? Que Corrupción. también, sí, que tiene que ver con eso, con la corrupción, y yo creo que pues, el desgaste natural de estos gobiernos. Entonces sí podemos hablar de una izquierda que se empieza, digamos, otra vez derechizar me parece un poco excesivo, pero que sí empieza a decir, bueno, ya tuviste tu tiempo, hiciste tales cosas, ahora vamos a ir por otras opciones, ¿no? Eso también es, vamos a decir, medianamente normal en las democracias, ¿no? Entonces estamos viendo eso en América Latina. Yo creo que otro evento muy importante en América Latina es este restablecimiento paulatino de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Claro. Entonces ese es un tema, yo creo que hipercentral. Y junto con eso también, y hay que decirlo, que a nivel internacional vinculado a América Latina está la figura del Papa Francisco, ¿no? Que se ha convertido como en una gran figura política, ¿no? Que ahora ha ido marcando agenda y bueno, viene ahora en febrero próximo a México a ver qué pasa, porque la relación entre el gobierno de México y el Vaticano ahorita no es la más tersa. Claro. Pero yo diríamos que en América Latina eso es lo que estoy viendo. Ahora, si siguiéramos con esto de que México y Colombia siempre van medio atrás, bueno, México siempre va medio atrás Ya le toca a la izquierda. de lo que va a América Latina, a lo mejor decimos, ahora sí ya le toca a la izquierda en México. está, ¿no? Digo, pensando en lo que ha sucedido, pero bueno. Causa, obviamente Rodrigo, de esta derechización. A mí me parece que hay una especie de no solamente de corrimiento del espectro político a la derecha, sino es el fin de una era. Durante mucho tiempo, varios países de América Latina, entre ellos Ecuador, Bolivia, Venezuela, hicieron política internacional de altos vuelos. Incluso llegan a asilar a Julian Assange, llegan a incidir en política internacional, pero esto tenía un aspecto económico, es decir, los altos precios de las materias primas habían hecho relativamente sencillo que estos países pudieran tener un eco más grande, no solamente hacia afuera de sus fronteras, sino hacia adentro también. Claro. Me parece que también otro elemento a considerar en América Latina es que varios presidentes de tendencia izquierdista en América Latina identificaron a los medios como un poder o como un cuarto poder al que había que combatir, más allá que entender. Entonces, por ejemplo, Rafael Correa o el kirchnerismo, no solamente Cristina, sino con también el Clarín, su esposo, claro. entablan sendas batallas que jamás se terminan con un poder que es muy, muy difuso de combatir y a raíz de esto sufren, porque es una línea muy fina entre caminar entre la censura y la libertad de expresión y el reconocer, que me parece que sí hay un elemento de eso, que los medios de comunicación tienen una influencia política que tal vez no deberían de tener muchas veces, ¿no? Entonces, esto y los malos manejos económicos que jamás terminan por saciar las reivindicaciones económicas de sus propios electorados, terminan por echarlos del poder.
con elementos muy, muy distintos. En Venezuela con una carencia de bienes y servicios tremenda, pero en Argentina, donde sí había relativa estabilidad, se estaban negociando con estos fondos buitre algunas condiciones de acceso a los mercados y donde vemos que necesariamente ser de derecha no implica más estabilidad económica. Macri quita el cepo al dólar y en un solo día se devalúa 30% el peso argentino. Entonces me pregunto Estaba agarrado con pinzas. Exactamente, ¿no? Parecido a lo que vivimos aquí en el 94, guardando las proporciones, ¿no? Una liberalización excesiva del mercado cambiario. Ahora, hay que decirlo y como balance, ¿no? La izquierda en América Latina dio buenos resultados. Sí. Es Sí decir, hubo un proyecto. 70 millones de latinoamericanos salieron en una década de la pobreza, la desigualdad a la mitad, proyectos, digamos, de democratización, algunos incompletos, pero también plebiscitos, referendos, constituyentes. A lo que me refiero es que tal vez se acabó una era, como decías, Rodrigo, pero no sé si el retorno a esos proyectos neoliberales con ese tipo es la salida para América Latina en la coyuntura actual. Mira, yo creo que no, no es la salida y probablemente esto, o sea, se van a volver a ver crisis económicas en estos países, a pesar de que es la derecha que se supone que reivindica eso. La estabilidad. Pero fíjate, una cosa importante, la CEPAL, que es la que mide a nivel latinoamericano los temas de pobreza, decía que el único país donde la pobreza seguía creciendo era México, Sí. de todo el continente. En todos los demás hubo reducción de pobreza, en todos, a pesar de la corrupción, a pesar de los, digamos, de ciertos personajes políticos, pero en todos los países de Sudamérica hubo decremento de la pobreza, salvo en nuestro país de acuerdo a la CEPAL. Entonces, por supuesto que hay esa posibilidad. Y la otra es que la gente en América Latina ya aprendió que votar por la izquierda no provoca... No es el diablo, ¿no? No es el diablo ni No es que provoca huela gran... azufre, como- Exactamente. Incluso que gracias a la izquierda pueden llegar personas tan carismáticos como Mujica, que se convirtió como el gran prócer digamos, de la democracia, ¿no? Tienes ahí... De la socialdemocracia, De la socialdemocracia, ¿no? El señor que todo el mundo alaba y dice, pues así todo tendrían que ser Hasta todos la los derecha, políticos. hasta la ¿no? derecha. Todos los políticos. Entonces eso, digamos que ese es como el saldo que dejan, yo creo que todos estos gobiernos a América Latina. O sea, la izquierda sí da resultados, sobre todo en términos de pobreza, sí da algunos procesos de democratización y además eso, ¿no? Que te puede generar figurones como este señor. Yo creo que la gente, vuelvo a repetir, yo creo que es parte de la democracia que después de varios tiempos te dicen, pues ahora le toca a los otros. Es que ya son muchos años. Pero yo creo que el gran saldo es que la izquierda en América Latina ya es una opción real. Y eso yo creo que es lo más importante. Ahora, lo que creo, perdón, para pasarle la voz a Rodrigo, es que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el proyecto de Maduro sí parece agotado. No sé si el chavismo, que eso ya es... Pero en el caso de Argentina, al final la distancia fue muy pequeña. Sí. Y en primera vuelta ganó el candidato oficialista, ¿no? Tuvieron que entrar a una segunda vuelta, claro. A lo que me refiero es que también cambia, ¿no? De pronto hablamos de la región de 400 millones de personas como toda una región, pero hay distancias, claro, ¿no? En cada pero en el país. caso de Venezuela, igual no hay que perder de vista lo que está sufriendo la sociedad civil, ¿no? Me parece que ese es un... Ahí sí hay es una algo clara tremendo. deriva autoritaria, ¿no? Sí, no, o sea, que no puedas tener acceso ni a los productos elementales básicos es... Y el líder de la oposición en la cárcel, Leopoldo López, ¿no? Sí, tremendo. Leopoldo López. Lo que pasa es que Maduro sí ha sido un muy, muy mal presidente. Muy mal presidente. Rodrigo. Sí, a mí me parece que también aterrizándolo un poco a México, porque a veces estas cosas de política internacional pueden parecer como de nulos efectos en México, es que sí hay un gran ausente en América Latina y es México. Es decir, hubo un proceso de integración más allá de los gobiernos de cada país, en donde incluso se habló de tener un banco y una moneda común. Y todos los avances que tuvo el Mercosur era un proyecto fuerte alternativo al de la Unión Europea de integración que ahorita todavía reditúa beneficios. Y México, continuando volteando y continuando a voltear a su socio comercial más grande, lo único que hace al abstraerse de este proceso es abstraerse del bloque probablemente que sea culturalmente más homogéneo en todo el mundo, en donde la integración no solamente es posible, sino que es deseable. Sí. O sea, es un mercado común enorme y seguimos obstinados en que nuestra única opción sea Estados Unidos. Pues habría que preguntarnos también en esos términos, ¿queremos ser parte de un proceso de discusión de cómo se hace política en América Latina o queremos seguir volteando a quien nos ve con cierta minusvalía, ¿no? Claro, y además porque compartimos muchos más aspectos con América Latina que, bueno, Estados Unidos también forma parte de América Latina, pero que con nuestros vecinos del norte, ¿no? Nos quedan un par de minutos ya para concluir este espacio, pero me parece, Enrique, que no podemos dejar de lado otro acontecimiento que sin duda alguna marcó agenda, los atentados de París. Jorge.
Pues mira, los atentados de París yo creo que al fin del día van a ser como lo que pasó con el 11 de septiembre, con las Torres Gemelas, que fueron hechos que luego generaron políticas internacionales que volvieron a subir los muros de las fronteras, que fueron a estigmatizar la migración, que fueron a estigmatizar ciertas, digamos, cosmovisiones del mundo. Creo que desafortunadamente para mí es una segunda vuelta de tuerca de lo que vivimos el 11 de septiembre y que yo creo que lo que vamos a tener todo 2016 es un endurecimiento de políticas migratorias, de políticas de, digamos, de seguridad. Eso es lo que yo veo desafortunadamente, pero el tema va a seguir ahí porque son los mismos países, digamos, centrales, Estados Unidos, Europa, sus intereses sobre ciertos territorios son los que han provocado que aparezcan este tipo de grupos radicales, ¿no? Entonces, mientras ellos no resuelvan eso, pues nos van a llevar a todos de corbata, ¿eh? Y por último, para señalar algo muy puntual, Estados Unidos y sus aliados están en el poder y en la gestión del sistema de espionaje internacional más grande que la humanidad ha conocido. Pueden espiar a todos todo el tiempo. Y ninguno de estos ataques fue prevenido por esta capacidad. Entonces vale la pena empezar a cuestionarnos como sociedad global si queremos arrogarle esas posibilidades de espionaje a estos poderes establecidos sobre pretexto de proveernos mayor seguridad, ¿no? Ninguno de estos ataques que menciona Jorge y ningún ataque futuro, me parece, van a ser evitados por esta red global de espionaje que pervirtió el sentido del Internet. Entonces, lo único que valdría la pena advertir es que jamás tenemos que renunciar a las libertades civiles y de libertad de expresión que tenemos sobre pretexto de adquirir mayor seguridad, porque ningún gobierno del mundo nos ha garantizado Es un falso debate. Es un falso debate. Es renunciar a libertad por seguridad. Y que además se lleva también otro aspecto importantísimo, el de los refugiados, ¿no? Que a raíz de esta situación pues, se complica todavía más. Sin victimizar al Estado Islámico, ¿no? Que no deja de ser el Estado Islámico un enemigo a las libertades de la democracia, un protagonista de estos de la equidad de enfrentamientos. género, ¿no? De todos estos Sí, el problema es que el Estado Islámico, Entonces, ¿cómo se le combate, no? Exactamente, y la respuesta es, otra vez, militarizas todo. Dices, no, a ver, por ahí no va el camino, Bueno, ¿no? lo interesantísimo es las coincidencias del discurso entre Bush, hijo, y François Hollande, ¿no? Así es. Siendo de orígenes completamente distintos. Pues estamos ya casi despidiéndonos. Jorge, Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado. Enrique y nosotros todavía seguimos aquí, unos programas más en perspectivas antes de que concluya este año 2015. Bueno, en 2016 los estaremos invitando mucho para tocar los temas locales, nacionales e internacionales. Tenemos creo que todavía un minuto, rapidísimo. Tema local, de nueva cuenta, gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, evaluación en 30 segundos. ¿Hay gobernador? No, digo, de manera simple, yo creo que el gobierno lee que su derrota electoral en julio fue tan grande que yo los veo inmovilizados, cosa que me parece un infortunio. Tendrían que, una derrota electoral no tendría que condicionar tu capacidad de gestión como gobierno del Estado, ¿no? Entonces yo quisiera que el gobernador volviera a retomar su rol y que el gobierno del Estado empiece a entrar en los temas que tiene que entrar. Rodrigo. Sí, y pues habla mucho de una operación electoral muy nefasta. El elector jalisciense rechazó de tajo una operación de una campaña permanentemente sucia operada por un señor de apellido Lamas, en donde se rechaza ya estas operaciones de maquinaria del Estado para tratar de conquistar votos, y me parece que esa es una lección que no solamente el gobernador, sino todos los actores políticos podrían aprender. Ya basta. No sé si la aprendieron, ¿eh? Pero bueno. No lo creo. Bueno, nos vamos ahora. Gracias, sí, Belén. Enrique. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches.